te quiero hablar de un tema que puede suponer una revolución en tu vida, que puede suponer subir un escalón más en tu fe si tú lo crees y lo obedeces. ¿Cuántos aquí le han dicho alguna vez a Dios, Señor, dame más fe? Yo quiero tener más fe. ¿Cuántos le han dicho alguna vez al Señor? Yo quiero más fe, Señor. Bueno, esta predicación es una respuesta a esa oración. Tienes que creer, tienes que vivir de acuerdo a los principios de Dios y yo te firmo, no yo, Dios te firma que si tú pones en práctica lo que hoy vamos a ver, tu fe va a crecer. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar, el título de la predicación de hoy es muy sencillo, 2 palabras, el diezmo. A ver, di conmigo, el diezmo. Pero ahora vamos a hacerlo más personal, vas a decir mi diezmo. Porque esto es un asunto personal. Como todo en la vida cristiana, la fe es un asunto personal. No es un asunto de una familia, no es un asunto de que mis papás son cristianos y yo nací en un hogar cristiano. Te puedes ir al infierno igual. Puedes nacer en un país musulmán, en un país de ateos, en un país de budistas y te puedes ir al cielo si rindes tu vida a Cristo. Entonces, esto es algo muy, muy personal. Y cuando hablamos del diezmo, pues yo sé, porque yo he estado sentado ahí también, que surgen algunas tensiones. De repente, se me da aquí unas tortícolis como el diezmo y me aparece un pinchazo por aquí, por el corazón y uno empieza a preguntarse cosas. ¿Hay que darlo el diezmo o no hay que darlo? ¿Es obligatorio o no? ¿Sigue vigente o no? ¿Funciona el diezmo o no? ¿Por qué los pastores no trabajan? ¿Qué hacen los pastores con el diezmo? ¿De qué me sirve diezmar? Y si es del Antiguo Testamento, ¿por qué ahora hay que seguir dándolo o por qué lo piden? Y yo voy a tratar de responder honestamente a todas estas preguntas con la palabra de Dios. Amén. O sea que vamos a estar preparados para tomar nota de los versículos y te invito y te animo y te exhorto a que en tu casa tú hagas tu propio estudio de lo que yo te voy a hablar en este día. ¿De acuerdo? Entonces, el primer punto que quiero tocar es que el diezmo es ley. El diezmo es ley. Y sí, efectivamente, el diezmo es parte de la ley de Dios, por supuesto. Pero quiero recordarte que la propia palabra de Dios nos enseña que la ley no es mala, la ley es buena, la ley es necesaria. La ley fue ese embudo que nos lleva a una desembocadura que es Jesucristo. Porque cuando uno trata de vivir cumpliendo toda la ley para poder ser justo delante de Dios, uno se da cuenta que no puede, que siempre falla en algo, que tenemos algo dentro de nosotros que está mal, se llama pecado, se llama concupiscencia, está dentro de nosotros. No es la sociedad la que nos daña, no es el ambiente, no es las series de televisión, no es el gobierno que es anticristiano, no. El mal está dentro, nuestro enemigo somos nosotros mismos, está dentro de nosotros y se llama pecado. Y la ley nos ayuda a darnos cuenta de ese problema. Y no solo nos ayuda a darnos cuenta de ese problema, nos ayuda a ver la solución en Cristo Jesús. Entonces, yo, Carlos Villanueva, no vivo tratando de obedecer la ley para ser justo delante de Dios, sino que trato de obedecer la ley porque Dios me ha hecho salvo y me ha enseñado que su ley es buena. Si yo quisiera cumplir todos los mandamientos, me frustraría. Por eso necesito saber y entender que Dios me ama por medio del amor de Jesucristo de una manera incondicional. No porque yo sea muy bueno cumpliendo la ley, porque alguien de esta sala que cumple el 99% de la ley y solo falla en el 1%, no es justo delante de Dios. Dios no le podría permitir a esa persona entrar a su reino ni a su presencia, porque Dios es totalmente santo y justo y Él no habita con la corrupción. Entonces, claro, algunos dicen, pero es que la ley es del Antiguo Testamento. Bueno, la ley de Dios sigue vigente. Si no fuera por la ley de Dios, no conoceríamos que somos pecadores. Si no hubiera un mandamiento que dice no robes, yo no sabría que robar
me aparta de Dios y que entonces necesito un Salvador que perdone ese pecado. Si la ley no dijera no adulteres, yo no sabría que adulterar es pecado. Si la ley dijera no mientas, yo no sabría que mentir es pecado. O sea, la ley sigue vigente, pero tenemos que tener en cuenta que la ley que Dios le dio a Moisés, en los 5 primeros libros de la Biblia, está toda esa ley, 613 mandamientos. Toda esa ley, algunos de esos mandamientos eran específicamente para el pueblo de Israel y exclusivamente para el pueblo de Israel. Otros mandamientos solo tenían sentido hasta que llegara Jesucristo hace 2000 años y se manifestara como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese momento, por ejemplo, todos los mandamientos relacionados con sacrificios expiatorios ya no tenían ningún sentido. Esos mandamientos quedaron superados, quedaron totalmente rebasados por la obra de Jesucristo. Pero hay algunos mandamientos que quedaron superados en otro sentido. Jesús, cuando vino, los puso como en un listón más alto. Porque claro, en el Antiguo Testamento la ley decía no adulteres. Pero Jesucristo dijo, si un hombre en su corazón mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella. O ya fornicó con ella, si no está casado. Entonces, claro, Jesús vino a darle como a poner el rotulador fosforito en los versículos de la Biblia. Y decir, no, yo no me he acostado con mi vecina. No, pero todos los días la codicias. Entonces es como si te hubieras acostado con ella. Jesús lo pone en verde fosforito. O sea, ya no es solo hacer físicamente un pecado, sino que si tú en tu corazón lo has considerado, es como si lo hubieras hecho literalmente. Por eso Jesús dijo, no hace falta que asesines a tu prójimo. Si tú le insultas, si tú le calumnias, si tú murmuras de él, es lo mismo que si le hubieras clavado un puñal por la espalda. Lo mismo. Y alguno dirá, pero qué exagerado, Jesús, ¿cómo va a ser lo mismo? Es que eso discútelo con Dios si algún día llegas a su presencia. Porque, como decía Natalia, la Biblia la ha escrito Dios, no yo. Entonces, Jesús como que elevó el listón en muchos de los mandamientos, ¿no? Jesús le decía a los fariseos, por ejemplo, vosotros cumplís la ley al diezmar y os pensáis que por echar vuestro diezmo en el alfolí estáis haciéndolo bien, pero vuestro corazón está lejos de Dios. Y entonces Dios, ¿qué le interesa más a Dios? ¿La literalidad de tus obras ajustadas a la letra del mandamiento o que tu corazón sea libre para obedecer? Que tu corazón esté cercano e inclinado a Dios. Los que todavía ven la ley como una amenaza, como una imposición, es porque no tienen libertad con Dios. Pero los que hemos empezado a ver la ley como parte del amor de Dios, es un gusto para nosotros cumplir la ley de Dios. Y eso decía el salmista, el rey David. Él decía, tus mandamientos son para mí un deleite. Y no porque fueran fáciles de obedecer, porque no siempre es fácil obedecer a Dios. Muchas veces obedecer a Dios supone perder amigos, perder contactos, perder opciones financieras. Muchas veces obedecer a Dios te va a poner en contra del mundo y no es fácil. Obedecer a Dios a veces te va a doler, pero definitivamente cuando uno entiende que la ley de Dios y lo que Dios te demanda y te pide es bueno, es santo y es justo, entonces uno dice, Señor, allí me tiro de cabeza. Y en eso consiste también la ley del diezmo. ¿Qué dice la ley de Dios acerca del diezmo? Vamos a ir al libro de Levíticos, Antiguo Testamento, porque allí es uno de los pasajes, hay muchos pasajes que hablan sobre el diezmo en el Antiguo Testamento. De hecho, hay varios tipos de diezmos especificados en la ley. Pero como esto no es un estudio bíblico acerca del diezmo, sino que es una predicación, no te quiero enredar mucho, pero que sepas que si tuvieras que dar a día de hoy todos los diezmos que se establecían en el Antiguo Testamento, estaríamos hablando cerca de un 30%. Pero vamos a establecer lo básico. ¿Qué dice
el diezmo, la ley acerca del diezmo. Pues Levítico 27, versículos 30 al 32. El diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Yahweh es. Ay, eso no me gusta, lo voy a quitar de mi Biblia. No tenemos Biblia sin el diezmo. Cuando Dios dio la ley a Israel, incluyó este mandamiento. Y Dios dice, no es que lo tienes que dar, no es que Dios te lo quita, es que Dios dice, el diezmo de la tierra, de todo lo que produzca tu negocio, de todo el diezmo es de Dios. No importa si hoy está en tu bolsillo y mañana está en el alfolí, no importa, es de Dios. Todo el tiempo es de Dios. No es de Dios en el momento en que lo dejas en el alfolí. Todo el tiempo es de Dios. Claro, la mayoría de nosotros hoy no trabajamos como ganaderos o como agricultores, sino que lo más probable es que tengamos un contrato y tengamos unos ingresos directamente en dinero, ya sea en efectivo, ya sea en la cuenta del banco. Y esa es nuestra ganancia, ¿verdad? Esa es la simiente que produce nuestro trabajo. Bueno, el diezmo de esa simiente tuya es de Dios. Tiene un dueño. Es de Dios. Es cosa dedicada a Yahweh. No solo es de Dios, sino que está dedicada a Dios. Tiene que ser apartada, está dedicada a Dios. 31. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es decir, imagínate que alguien tenía unos kilos de trigo y dice, bueno, en vez de llevar esto al templo, voy a dar la parte económica de esto a los sacerdotes, que lo vamos a ver luego. Y entonces, bueno, si esos kilos de trigo valían 1.000 euros, pues él tenía que, si quería dar dinero en lugar del trigo, tenía que dar una quinta parte más, un 20% más del valor, por decirlo así, de mercado. Del valor. 32. Todo diezmo de vacas o de ovejas o todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Es decir, el diezmo básicamente es el 10% de tu producción. Es una matemática básica. Si mi terreno producía 1.000 kilos de trigo, pues yo tenía que apartar, ¿cuánto? 100 kilos y dedicarlo a Yahweh. Vamos a ver cómo se hacía. Si mis vacas producían 10 becerros, pues yo tenía que apartar uno y consagrarlo a Dios. Si mis ovejas y mis corderos teníamos una crianza de 30 corderitos, pues entonces yo tenía que apartar 3 y consagrarlos para Dios. Eran de Dios directamente. Vamos a el libro de Números, capítulo 18, 20 al 21. Porque aquí se nos enseña qué tenemos que hacer con el diezmo. Es muy bonito decir, es dedicado a Dios, está consagrado a Dios. Bueno, y eso en la hora de lo práctico, ¿cómo se hace? Números 18, 20 y 21. Y Yahweh le dijo a Aarón, que era el jefe de los pastores de Israel, el jefe de los sacerdotes de Israel, de la tierra de ellos, es decir, de la tierra de Israel, no tendrás heredad. Acuérdate que cuando Josué inicia la conquista de toda la tierra de Canaán, después que atraviesan el Jordán, ya han pasado 40 años en el desierto y ya llega Moisés, ya no está, y le toca el relevo a Josué. Y Dios le dice a Josué, tú vas a liderar la conquista. Y mira, tal tribu de Israel, la tribu de Dan, va a estar al norte un trozo y al sur otro trozo. La tribu de Simeón le toca por aquí. La tribu de Judá aquí en Jerusalén y alrededor. Y se distribuye la tierra, pero ellos... Y le dice a los sacerdotes que eran de la tribu de Leví, los levitas, es una tribu de Israel, Leví, no es una marca de pantalones simplemente. Levitas eran una de las tribus de Israel, una de las 12 hijos de Jacob. Y les dice a ellos, vosotros no tenéis ningún terreno,
No vais a tener escrituras de ningún terrenito aquí en la tierra que vais a conquistar. No tendrás parte. Y dice Dios, yo soy tu parte. ¡Wow! Dios le dice a los levitas, Dios, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Entonces Dios le dice a Aarón, mira, tú no vas a tener un terreno para cultivar trigo, ni cebada, ni centeno, nada. Tú no vas a tener vacas para que produzcan leche y hacer queso y mantequilla. No vas a tener cabras ni ovejas. No, tú de todo eso no vas a tener nada. Yo soy tu heredad. Tú descansa en mí. Escucha esto porque es muy importante. 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. No había templo todavía en Jerusalén. El tabernáculo que hace referencia aquí es el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés que tenía que construir a la salida de Egipto y que durante 40 años estuvo paseándose por toda la ruta que Dios los llevó en el desierto. Dios le está diciendo a los levitas, Aarón es de la tribu de Leví y Aarón era el jefe de los levitas, el jefe de los sacerdotes de Israel. Le está diciendo a toda la tribu de los levitas, no vais a tener un medio económico de sustento como las demás tribus de Israel, sino que los diezmos de las otras tribus de Israel van a ser para que vosotros viváis. ¿Por qué? Porque vosotros os vais a dedicar al ministerio en el tabernáculo de reunión. Ese es el plan de Dios. Dios es el mejor estratega, el mejor, es el hombre, Dios es el mejor jefe de Estado. Dios quería que Israel no tuviera rey. Dios nunca pensó en que Israel tuviera un rey, porque solo hay una persona que puede ocupar el trono de Israel, que es Jesucristo, cuando Él venga. Dios estableció que el pueblo de Israel debería depender directamente de Dios. Y Dios estaba dándoles instrucciones. Esto era como decir, mira, Aarón, tú vas a ser como el ministro de Hacienda. ¿Sí? Tú vas a recibir los diezmos de todas las tribus y eso será para que el tabernáculo esté en perfectas condiciones y los levitas con sus familias puedan tener un sustento. Vamos al versículo 24. Dice Dios, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. 26. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros los levitas presentaréis ofrenda mecida a Yahweh, el diezmo de los diezmos. Entonces, la tribu de Judá traía diezmos al templo, al tabernáculo. La tribu de Simeón, la tribu de Zabulón, la tribu de Dan, todos traían los diezmos. Y de todo lo que se juntaba, los levitas tenían que a su vez apartar el 10% y ofrecerlo a Dios. Eso no se lo podían comer. Eso no era para el sustento de ellos, sino que tenía que ser presentado a Dios como una ofrenda, se tenía que quemar, se tenía que sacrificar, etcétera, etcétera. Bueno, quiero que sepáis que esa ha sido nuestra experiencia de vida. Natalia y yo, evidentemente, ni nacimos cristianos ni nacimos siendo pastores. Nosotros nos convertimos a la vez en 1992 y estuvimos discipulándonos en la iglesia de Madrid, nuestra iglesia raíz, nuestra iglesia madre, hasta el año 2001. En el año 2001 se hizo efectivo el llamado a tiempo completo que Dios nos había hecho. Y entonces nosotros dejamos los trabajos que teníamos para cambiarlos por el trabajo a tiempo completo en la iglesia. Eso ocurrió en el 2001. En el 2003 fuimos enviados aquí a Barcelona. Natanael y Belén, que habían iniciado esta iglesia, ellos regresaron a Madrid. Habían estado aquí 4 años poniendo los cimientos de la iglesia y entonces llegamos nosotros a hacer un relevo. Claro, no todo el mundo tiene un llamado a servir en la iglesia
a tiempo completo. Pero nosotros creemos que si alguien tiene un llamado a tiempo completo, debería de ser a la manera de Dios. Debería de ser para que viva sustentado por la propia iglesia, como era el modelo que vemos en el Antiguo Testamento y que funcionó tan bien, porque ninguno de nosotros es más listo que Dios, ¿verdad? O alguno aquí cree que puede tener una idea mejor que la de Dios y que le diga a Dios, no, Dios, es que el 10% es mucho, mejor el 4%. Y entonces vamos a ser más listos que Dios. No, ninguno somos más listos que Dios. Lo que Dios ha establecido lo ha hecho muy bien. Dice en Deuteronomio 25:4, un versículo que cuando uno lo lee está en medio de muchos versículos, de muchas leyes de Dios que parece que no tienen conexión, y de repente te encuentras un versículo que dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Para los que no somos de campo, os explico brevemente. El buey es un animal fuerte y detrás del buey se ponía el trillo. El trillo es una madera que por debajo tiene piedrecitas incrustadas y cuando se arrastra por el campo de trigo va aplastando las espigas, doblándolas y desgranando el grano. De la paja se va soltando el grano. Bueno, eso lo hacían los bueyes. Se ponían y el hombre detrás del ganadero iba encima de esa tabla para hacer más peso y iba como haciendo surf por el campo de trigo, ¿sí? Eso es un trillo. Y dice el versículo, no le pongas un bozal al buey cuando está trillando el campo. Y alguno dirá, bueno, pues qué ley tan bobita, ¿y qué más da que le ponga bozal o no le ponga bozal? Bueno, Pablo en la primera carta a los Corintios usa esta referencia de la ley porque la ley es buena, porque Pablo, ya convertido a Jesucristo, sigue considerando la ley de Dios como algo bueno para su vida. Y dice en el capítulo 9, versículo 7 en adelante, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Tú te imaginas que un soldado tuviera que llevar en su macuto el hornillo para cocinarse la comida, el jabón, el champú, todo? No, el soldado lleva un kit de supervivencia, pero todas las noches tiene que volver al campamento base donde hay gente que le apoya mientras él está pegando tiros, hay otros que están cocinando, etcétera, etcétera. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Alguno tiene algún árbol en su casa o alguna plantita que da frutos? Oye, qué gustito cuando sale la primera fresa ahí de la huerta y uno dice, a ver, esta es para mí. O tienes un manzano, un peral, higos, y tú dices, ay, qué rico, mira. Y uno come de lo que ha plantado. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Y dice Pablo, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Pablo conocía muy bien la ley. Y Pablo hace una pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y él contesta la pregunta, pues por nosotros se escribió. Por nosotros. ¿Quién era Pablo? Pablo era un hombre misionero. Pablo era un hombre a quien Dios le llamó, le sacó del trabajo que estaba haciendo, que era perseguir a los cristianos, y le puso en otro trabajo que era plantar iglesias, sembrar el evangelio por todo el Mediterráneo, desde Israel hasta el norte de Europa, por la costa sur de Europa y por la costa norte de África. Sembró todo el evangelio. Ese fue su trabajo, ese fue el llamado que Dios le hizo. Y entonces Pablo dice, nosotros, los que Dios nos ha llamado a trabajar en el reino, dice, eso se escribió por nosotros. Ahora, si alguno tenía dudas, sí, Dios no es que sea ecologista, es que Dios creó a los animales. Y evidentemente, cuando el buey va trillando el campo, pues, hombre, pobrecito, en vez de tenerle 4 horas y que se desmaye de fuerza, pues mientras va trillando y gastando, él va comiendo algunos granitos y va cogiendo fuerza.
Pero no solo por eso lo decía Dios, lo decía por los obreros del Evangelio, por los obreros de... Y mira qué conexión tan interesante que hace Pablo. La ley en Deuteronomio con su vida como misionero. Y Pablo dice, eso del buey está escrito por los misioneros, está escrito por los que se dedican a trabajar a tiempo completo. Lo digo por si alguno tenía dudas, porque mira, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es una ONG, la iglesia no es un club donde uno paga una cuota de socio. No, la iglesia es la iglesia. Y la iglesia se rige por las leyes de Dios, no por las leyes del mundo. El funcionamiento, la estructura, la autoridad, los principios bíblicos tienen que ser los de Dios, no los del mundo. Si es que Jesús lo dijo tan claramente, dice, mira, la iglesia no es como en el mundo. En el mundo, un gobernante quiere que todos le sirvan, que todos sean sus esclavos, sus súbditos. Pero en la iglesia no es así. El que quiere ser el primero, el más grande, el que está en más autoridad, ese tiene que ser el que sirve a todos. No tiene nada que ver la iglesia con este mundo. Por favor, nunca intentes, ni procures, ni luches, ni quieras meter ninguna idea en la iglesia que pretenda que la iglesia sea como el mundo, sea como una empresa, como una asociación, como el club de fútbol de tu hijo. No, no lo es. La iglesia, es el cuerpo de Cristo. Entonces, Pablo lo dice muy claramente y dice, porque con esperanza, versículo 10, debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, dice Pablo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, la enseñanza, la oración, la administración, si nosotros sembramos lo espiritual, dice, es gran cosa si segáremos lo material. No lo es. Y sabemos que Pablo, en su madurez cristiana, él durante mucho tiempo no usó esta ley y él siguió trabajando con sus manos, haciendo tiendas de campaña, que era su oficio, carpas. ¿Por qué? Porque en algún lugar, en concreto en los Corintios, eran duros de corazón para diezmar. Y él pensó, si yo tengo que abrir una iglesia en Corinto y esta gente no está dispuesta a desprenderse de lo material, porque lo espiritual le parece que vale lo mismo que lo material, que no se preocupen, que yo voy a renunciar a este privilegio y a este derecho que me da la ley de Dios como misionero, y estos van a oír el evangelio por mis narices. Ese era Pablo. Nada lo detenía, porque él tenía una misión más alta que simplemente pagar una factura de la luz o tener para el día siguiente comer. Su misión era predicar el evangelio y nada lo iba a detener. Pero el principio y la ley ahí estaba. Dios había establecido que de entre los que reciben el beneficio espiritual de los misioneros, de los pastores, de los que se dedican a tiempo completo a la obra del Señor, que ellos tuvieran que dar de lo material. Y te digo algo más, no solo dice Pablo, de los que trabajaban a tiempo completo, porque en algún momento en las cartas de Pablo, él también dice, los que son ancianos, los que enseñan la palabra de Dios, tenerlos como dignos de doble honor, de doble honra, de doble paga, cuando uno estudia la Biblia correctamente. Pero estamos enfocándonos en lo que dice la ley de Dios. ¿Sabes que en España hay muchos pastores que no viven de lo que la iglesia debería producir para ellos? Porque muchas personas en las iglesias no están diezmando. Y quiero que sepáis que no es nuestro caso, ni el de ninguna de nuestras iglesias. Los pastores de la CCI, todos estamos dedicados a tiempo completo. Todos. Porque hemos creído en este principio. Hemos creído en este principio. Hemos creído en el llamado de Dios y que si Dios llama, Dios va a suplir todo lo que se necesita. Lo hemos creído. Entonces, Natalia y yo, por ejemplo, en el 2001 dejamos nuestros trabajos,
Natalia es periodista, yo soy informático, teníamos trabajos y los dejamos. Y eran buenos trabajos, eran buenos ingresos. Nosotros no vinimos a ser pastores para tener un medio de vida seguro o porque estábamos en el paro y no sabíamos hacer otra cosa nada más que subirnos a la caja roja. No, todo lo contrario. Teníamos trabajos, teníamos una vida como la que cualquier persona podía haberse labrado por su propia cuenta. Pero cuando Dios nos llamó, Dios dijo, tiene que ser a tiempo completo. Tú vas a ser como los levitas, no vas a tener una heredad. Ahora, ¿eso quiere decir que los pastores no puedan tener un negocio? Porque imagínate que alguien que es llamado por Dios y tenía una empresa y ¿qué va a hacer si Dios lo llama a tiempo completo? ¿Vender la empresa? No necesita venderla. ¿Sabes por qué? Porque al final se trata del corazón. El pastor, el tiempo completo, el misionero, lo que tiene que saber es que Dios es su sustentador y puede usar la empresa, puede usar los diezmos, puede usarlo todo. Quizá ese pastor puede usar esa empresa que le sigue produciendo para apoyar más obras misioneras y no simplemente para su propio beneficio, porque al final es de lo que estamos hablando. Entonces, y quiero ser muy claro en esto, nosotros no predicamos del diezmo porque estemos en un momento de necesidad. No, la iglesia está bien, la iglesia cubre todo lo que tiene que cubrir. Dios nos ha permitido incluso mandar unos misioneros a Valencia, que evidentemente como allí la iglesia son muy poquitos, pues no hay diezmos suficientes para que la familia de los pastores pueda vivir de lo que allí se produce. Pero Dios nos da la gracia de poder aportar allí hasta que aquel bebé crezca y se desarrolle. No predicamos del diezmo por eso. Pero yo me he propuesto que al menos una vez al año yo tengo que hablar de este tema, de temas de finanzas, de tema de diezmo. ¿Sabes por qué? Porque algunos empiezan a diezmar y al tiempo te das cuenta que han dejado de diezmar. ¿Por qué? Se endurecieron, les vino un problema económico y pensaron que la mejor solución era usar el diezmo que es de Dios para pagar a quien sea que no es Dios. Y tomaron lo que no era suyo y tomaron lo que era dedicado a Dios para tapar un agujero por aquí o para darse un capricho por allá. Entonces, toca estar como reforzando la visión, refrescando el mandamiento de Dios. Otros no diezman el 10%, sino que han establecido su propio porcentaje y una de dos, o se creen más listos que Dios o son rebeldes. Porque si Dios dijo el diezmo, pues es el diezmo. Y si alguno quiere discutir, que discuta con Dios. Algunos, resulta que me he encontrado gente que dice, no, es que yo le doy ahí a la organización esta que da de comer a los pobres, a X organización. Y yo, muy bien, pero es que el diezmo es de Dios. Y ojo, porque vamos a hablar las próximas semanas que también tenemos que ayudar al pobre, ¿eh? Es que Dios nos ha dejado una lista para arrancar el amor al dinero de nuestro corazón, como nos compartía Natalia la semana pasada. Dios nos ha dejado una lista larga para trabajar nuestra generosidad, para que nos obliguemos a dar y para que el dinero no gobierne nuestro corazón, porque es tan fácil que el gobierno de nuestro corazón sea del dinero y no de Dios. Entonces, el dinero, los diezmos en aquella época de Moisés y del Antiguo Testamento se entregaban en el templo. Y claro, cuando el templo o el tabernáculo de reunión recibían los diezmos, pues eso literalmente era como mercabarna. Eso necesitaban unos almacenes grandes porque eran muchos kilos, muchos miles de kilos, muchos animales y ellos necesitaban lugares donde almacenar todo eso. Esos lugares se llamaban alfolí. Esos lugares eran básicamente depósitos porque la moneda no se usaba tanto como ahora, el dinero en billetes, la moneda, no se usaba tanto como ahora. Ahora pues sí, allí tenemos una cajita que le llamamos alfolí, porque evidentemente el dinero metálico ocupa poco y hay unos sobrecitos
y la manera práctica de traer el diezmo es coger un sobre, meter tu dinero, cerrar, precintar el sobre y poner tu nombre y poner la fecha y la cantidad. ¿Y por qué la fecha y la cantidad? No es obligatorio, evidentemente, pero, por ejemplo, si tú no pones el nombre, pues hay un beneficio añadido que tenemos hoy en España, y es que Hacienda devuelve una parte de lo que tú le has dado a la iglesia. Es un dato técnico que no lo conozco en profundidad, pero hay un porcentaje de los donativos, así lo llama el Estado. El Estado no lo llama diezmos ni ofrendas, lo llama donativos, de lo que tú le das a esta iglesia. Otras no lo sé, porque para que eso sea en real, la iglesia tiene que ser oficial, y nosotros somos una iglesia oficial aquí en España. Pero parte de lo que tú das, Hacienda te lo va a devolver cuando hagas la declaración de la renta al año siguiente. Pero para que eso pueda ser así, pues yo tendré que saber de quién es el sobrecito que está en el alfolí. Si es por el banco no hay problema, porque ya ahí viene el nombre, eso es inevitable. Pero si no, no podremos asignártelo y no podremos decirle a Hacienda, mira, esta persona dio tanto. Y entonces ya el Estado verá cuánto te devuelve. Pero algo te devuelven, que lo sepáis. Independientemente de eso, yo creo que queda claro la manera de hacerlo. Se puede hacer en el alfolí, en efectivo, se puede hacer por banco, con tarjeta, se puede hacer. La cuestión es que tú tengas claro que lo quieres hacer porque el diezmo es de Dios. Y quiero que sepas también que diezmar no es dar. Diezmar es devolverle a Dios lo que es suyo, porque Dios dice en su palabra, y lo hemos leído muy claramente, que el diezmo es de Dios, es una cosa consagrada, es una cosa dedicada a Dios, y Dios ha dicho que se lo entreguemos a los levitas. Natalia y yo cumplimos con la figura de los levitas, porque nos hemos dedicado, no porque a nosotros nos apetecía, sino porque Dios nos llamó, nos hemos dedicado a tiempo completo. Entonces, ¿el diezmo es ley? Sí, ha quedado muy claro, ¿verdad? El diezmo es ley. Pero esa no es una razón para decir, ya, entonces ya no tengo que diezmar. Creo que he hablado claramente a través de las Escrituras de que sí es bueno seguir contemplando esa ley. Ahora, a mí me encanta, y aquí es donde empieza lo que puede revolucionar tu vida, a mí me encanta que el diezmo es también un principio espiritual. Es algo que tiene un poder asombroso porque es un principio del reino de los cielos. Y funciona porque es un principio del reino de los cielos. Si tú quieres complicarte con que si es ley, con que si no es ley, con que si es del Antiguo Testamento, con que si es del Nuevo Testamento, complícate todo lo que quieras. Ya no, lo siento, no me voy a meter allí. Pero que sepas que el diezmo es un principio espiritual. Y ese principio consiste en que las primicias, los primeros frutos, son siempre de Dios. Y aquí hay una diferencia y la vamos a ir entendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué los primeros frutos, las primicias, son de Dios? Pues porque Dios nos ama tanto que sabe que cuando yo le doy los primeros frutos a Dios, estoy diciendo, Señor, con lo que me queda en el bolsillo después de haber dado los primeros frutos, tú me vas a bendecir, tú me vas a sacar adelante. Claro, yo me he encontrado gente que dice, bueno, es que, mira, yo con lo que gano, es que a mí no me da para diezmar, porque si doy el diezmo, no pago la tarjeta de transporte. Si doy no pago el móvil, o no me llega para el alquiler. Claro, aquí viene la fe. La fe es que tú pones primero a Dios, los primeros frutos son para Dios, y tú confías en que Dios va a hacer algo con el resto. Porque ese es el compromiso de Dios. Ahora, claro, ¿por qué le gusta a Dios la gente que vive por fe? Porque la gente que vive por fe está confiando en Dios. Está diciendo,
Dios me va a sacar de esto, Dios lo va a hacer, Dios lo ha hecho, Dios lo seguirá haciendo cada día, cada etapa de mi vida. Y claro, algunos en la vida cristiana como que toman un paso de fe y creen que ya no tienen que dar más pasos de fe. Ay, sí, este mes diezmé, uy, Dios ha sido bueno y llegué a final de mes y al mes siguiente están como, uy, pero ahora otra vez. Claro, es que la vida de fe es diaria. El maná salía cada mañana y Dios no quería que recogieran doble porción para 2 días, por si mañana no había. No, recoge una sola porción y confía en que mañana cuando te levantes, Dios había dicho que habría maná otra vez. Era diario. ¿Cómo nos enseña a orar Jesús? Danos hoy el pan. Porque si yo le pido a Dios el pan de un mes, 29 días yo no voy a buscar a Dios. ¿Entiendes? Porque somos así de cómodos. Por eso Jesús nos enseñó, Señor, dame hoy el pan, la provisión para hoy. Y tú la tienes, la recibes. ¿Y mañana qué toca? Otra vez, Señor, dame hoy. Es como Dios poniendo excusas, poniendo razones para que tú le tengas que buscar todos los días, para que tú veas su fidelidad todos los días, para que tú veas, mira, si Dios nos dijera, dame hoy el pan de todo el mes, y que oráramos así, el primer mes oraríamos así, llega el día 1 y le diríamos al Señor, dame el pan del mes. ¡Pum! Y te llega el pan del mes. Y llega el siguiente mes, el día 1, y tú dices, bueno, pues toca otra vez. Pero al tercer mes tú dirías, no, Señor, dame el pan de todo el año, porque no va a venir todos los meses aquí a pedir la bendición. No, ya dame para todo el año. Y nos acabaríamos olvidando de Dios. Nos acabaríamos olvidando de Dios. Dios dice, hoy, búscame hoy, pídeme hoy, depende hoy. ¿Y mañana qué, Señor? Lo mismo, repite el ciclo, vuelve a la casilla de salida. Señor, bendíceme hoy, dependo de ti hoy, dame la provisión hoy, líbrame hoy del mal. ¿Y mañana qué? Otra vez. Y esa es la disciplina del cristiano que acaba habituándose a depender de Dios, no a buscar el socorro de Dios cuando estoy con el agua al cuello, a urgencia, Señor, ayúdame. Como están muchos habituados, porque no vienen todos los días a depender de Dios. ¿Cuándo te acuerdas tú de orar por tu salud? Cuando te duele algo, ¿verdad? ¿Y qué tal si oras todos los días por tu salud? Aunque hoy no te duela nada. ¿Qué tal? Yo oro mucho por mi salud. Y yo todos los días, bueno, casi todos los días, aprovecho cuando estoy en la ducha. Como me tengo que revisar todo mi cuerpo, yo sé, Señor, sáname por aquí, sáname por allá, límpiame mi sangre, mis articulaciones. ¿Por qué voy a esperar a estar enfermo? ¿Por qué voy a esperar a que el médico me diga, tienes artrosis? Pues yo ya oro por mis huesos, yo ya oro por mis articulaciones. Claro. Ahora, ¿por qué vamos a esperar a estar en una crisis para buscar a Dios? Es que Dios no es así. Dios quiere que tú le busques todos los días y que dependas de Él todos los días. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escucha, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú solo conoces a Dios como un médico de urgencias, ¡qué pereza! Entonces, te estás perdiendo a Dios como papá, a Dios como fuente, a Dios como protección continua, a Dios como justicia de tu vida. Y eso es algo permanente. Mira, Dios estableció que lo primero siempre es para Él. Cuando vino Jesús, ¿cuándo se empezó a reunir la iglesia? Los domingos, primer día de la semana. En la cultura hebrea, el domingo es el primer día de la semana, es el día en el que resucitó el Señor. Como que Jesús reordenó muchas cosas. En el jardín del Edén había cientos de especies de árboles.
Pero había uno que dijo Jesús, que dijo Dios, este es mío, este no lo toquéis, porque el diezmo es de Dios. Aquel arbolito del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, ese arbolito era como el diezmo de Dios. Eso no se toca. Ay, ¿por qué? Que no te interesa, que no lo toques, que es de Dios. Los primogénitos de cada familia de Israel eran de Dios. Claro, no ibas a sacrificar a tu hijo. Entonces, ¿qué había que hacer? Bueno, Señor, te traigo un cordero por mi hijo primogénito. Para que mi hijo primogénito viva, yo traigo un cordero. ¿A qué te suena eso? ¿A Jesús? Es lo mismo. Es que lo primero, de alguna manera, fíjate, se podría decir que Jesús es el diezmo de Dios. Porque fue lo primero, era el unigénito, el primogénito. Y es un principio muy poderoso porque cuando tú le das lo primero a Dios, tu fe se desarrolla, tu fe crece. Y quiero ponerte algunos ejemplos. ¿Cuánto nos acordamos de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva? Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 4. Si esto está en la Biblia es porque es importante. Dice, aconteció, Génesis 4, versículos 3 al 5. Aconteció andando el tiempo. Escucha, esa expresión es importante. Andando el tiempo. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Caín era payés, agricultor. Caín cultivaba hortalizas y verduras, patatas, tomates, y de todo eso, andando el tiempo, o sea, no fue lo primero, sino cuando ya había producido y había comido él y toda su familia y había tirado, andando el tiempo, él trajo de la tierra una ofrenda a Dios. Oye, qué buena intención, le traigo una ofrenda a Dios. Qué buena intención, vengo a la iglesia a alabar a Dios. Qué buena intención, traigo mis diezmos y los pongo allí en el alfolí. Escucha esto. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. De lo más gordito de todos esos corderitos, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda, no solo la ofrenda. Alguno no vaya a pensar que es que Dios es materialista. Dios es el dueño de todas las cosas. No necesita ser materialista. Dios miró con agrado. Escucha, mira la palabra, con agrado. ¿Qué hace falta para agradar a Dios? Hemos leído en Hebreos. Sin fe es imposible. O sea, con fe se agrada a Dios, ¿verdad? Mira, ahora ponte tú en el rol de Abel. Abel tiene, no sé, 100 ovejas, porque él era ganadero. Su hermano Caín era agricultor, pero Abel era ganadero. Y entonces Abel, vamos a poner, tiene 100 ovejas. Y esas ovejas las cruza con los corderos machos y cada oveja empieza a parir. Y él dice, hombre, pues mira, he tenido aquí 100 corderitos, 200 corderitos, no sé cuántos corderitos puede tener una oveja en un solo parto. Soy neófito en esto. Pero pongamos uno, y entonces tiene 100 corderitos. Y él coge de los más gorditos, esos que son de anuncio, ¿no? Y dice, estos tan bonitos, los que yo me quedaría para mí, estos son para Dios. Y los sacrificó, le trajo una ofrenda a Dios, lo sacrificó, derramó la sangre allí, haría algún tipo de altar, alguna cosa, y los consagró a Dios. No los tocó. Ahora, en aquel tiempo, evidentemente, todavía no había ninguna ley de Moisés, no había mandamientos, todo eso no había pasado todavía. Estamos al principio de la creación. Pero ya estamos al principio de la creación. Ya Abel estaba diciendo en su corazón, él estaba pensando, si yo le doy a Dios lo primero, yo sé que Dios va a poner a estas ovejitas a parir y a parir y a parir más y más corderitos y mi rebaño va a crecer muchísimo. ¿Estamos entendiendo? Abel lo que tuvo fue fe, no simplemente una buena intención de traer una ofrenda a Dios. Abel lo que tuvo fue fe. Versículo 5. Pero no miró Dios con agrado ni a Caín ni la ofrenda de Caín.
Y Caín, como era un tipo con mal carácter, con un carácter no formado, en vez de ser humilde y decir, Dios, ¿qué he hecho mal?, se fue contra su hermano. La envidia. Y a lo mejor eso no pasó instantáneamente, sino que a lo mejor las huertas de Caín empezaron a salir los tomates podridos, los bichitos empezaron a comer los frutos, una gran cosecha que daba hecho una birria, y sin embargo veía a su hermano que sus rebaños cada vez eran más grandes y el tipo estaba feliz y tenía para compartir y para darle a todo el mundo y para hacer banquetes, y él aquí con sus tomates pochitos. Y esto debió de decir, pero si los dos hemos dado una ofrenda, no, pues, y se fue contra su hermano y lo mató, ya sabemos lo que pasó. Ahora, en Hebreos 11, donde nos habla de la fe, dice, por la fe, en Hebreos 11:4, Abel ofreció un más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué fue más excelente? Porque fue con fe. Y lo de Caín no fue con fe. Lo de Caín fue, bueno, yo cojo aquí lo primero que tengo, aquí este billete arrugado, lo meto al sobre y me da igual si estoy a final de mes, si a principio de mes, si es el 10%, si es el 5%, si es el 7%. Abraham, otro ejemplo, Dios le promete que va a tener un hijo y que con ese hijo va a ser una gran nación, que sería la futura nación de Israel. Y cuando ya lo tiene, después de 25 años esperando, tiene a Isaac, y cuando ya Isaac es un crío, Dios le dice, ahora me lo vas a sacrificar. Ahora, quiero que pienses en esto. Es el hijo de la promesa. Es el hijo en el cual están depositadas todas las esperanzas de Abraham. Es el hijo que había tenido con su esposa, con Sara. Y Dios ahora le dice, sacrifícamelo, entrégamelo. Los primogénitos son míos. ¡Ah! Señor, pero si tú me has dicho que es a través de él, que tú vas a hacer una nación entera. O sea, ¿cómo puede ser que ahora me lo pidas? Pero no, Abraham no se puso a discutir ni a cavilar de esa manera como sí hacemos nosotros muchas veces. Cuando algo viene como contrario a la lógica humana nuestra, pero viene de Dios, y nosotros empezamos como a argumentar, y esto cómo será, y por qué ahora, y tintín, y tintín. No, Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. Evidentemente Dios no permitió que ese sacrificio humano se produjera porque comprobó que Abraham tenía fe. Fíjate que nos cuenta la Biblia que Abraham llegó a pensar de una manera muy diferente a como seguramente pensaríamos nosotros. Abraham llegó a pensar, bueno, si yo lo mato, como Dios me está pidiendo, y lo sacrifico ahí en ese altar y hago eso, Dios seguro que es capaz hasta de resucitarlo después para que se siga cumpliendo la promesa que me había dado. Eso es lo que pensó Abraham. Eso está en la Biblia. Él no pensó, oye, Dios se ha vuelto loco, ¿por qué me pide tanto? Es que Dios es muy exigente, es que Dios no sabe que yo tengo que pagar la hipoteca, es que Dios, es que... No. Él pensó bien de Dios. Él dijo, bueno, si Dios me lo pide, ¿será que Dios lo va a resucitar? Eso es fe, ¿verdad? Cuando Dios vio la fe en el corazón de Abraham, sin necesidad de verlo ejecutar a su hijo, Dios ve el corazón. Cuando Dios vio la fe, dijo, este hombre va a ser el padre de la fe. Si le he pedido lo más valioso que tiene, este hombre va a ser el padre de la fe. Y ese es el título que tiene Abraham, ¿verdad? Ahora, por eso el diezmo te ayuda a desarrollar la fe. ¿Por qué? Porque cuando un ganadero tenía su primer corderito, su primer becerro de la vaca, y lo consagraba a Dios y lo sacrificaba en honor a Dios, él estaba diciendo, Señor, tú vas a hacer que esta vaca produzca muchos becerros. Tú vas a hacer que esta oveja tenga muchos corderitos. Porque si no confiara en Dios, diría, no, yo me lo guardo y ya cuando vea que tiene muchos, le doy uno a Dios. Cuando vea que tiene muchos corderitos, ya le daré uno a Dios. Eso no es fe, ¿a que no? Porque ya los está viendo. Pero si da el primero, necesita fe para creer que vendrán otros con la bendición de Dios. La ley
no te hace confiar en Dios si tú ves la ley como ley y no la ves como un principio de amor de Dios. La ley, escucha esto, la ley no te lleva a confiar en Dios si tú ves la ley simplemente como un mandamiento. Tengo que hacer esto. Pero si tú ves la ley como un principio de amor, como un principio bueno, como un principio espiritual de Dios, entonces la ley te va a llevar a confiar en Dios. Mira, hay gente que lee la Biblia todos los días, pero no cree que Dios le va a hablar. Son religiosos. Hay gente que viene cada domingo a la iglesia, pero no cree que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Jesús, la esposa, la desposada. Y por eso maltratan a la iglesia con comentarios, con críticas, con malas actitudes. Es como cuando uno va a un restaurante, le sirven la comida fría y dice, voy a poner una reseña mala aquí en Google, pues es un miércoles de restaurante, ya no vuelvo aquí, y se descarga ahí uno, ¿no? No, pero es que la iglesia no es eso. La iglesia, y no que seamos perfectos, evidentemente, pero hay gente que ora y repite muchas oraciones y nunca piensa que Dios puede llenar su vida y guiar su vida. Y oran con religiosidad. Entonces el que diezma con religiosidad no crece en fe, porque se siente como obligado a dar el diezmo y no lo está viendo como una oportunidad para que su fe crezca, para ver el poder de Dios, para ver el milagro de Dios. Ahora, yo tengo una foto aquí y este es el salario de alguno de nosotros. A ver, producción, por favor, con billetes. Bueno, ahora nos van a poner esta foto con unos billetes de euros y ¿estamos? ¿Sí? No, me dicen que no. Se ha quemado el ordenador. Se ha roto el cable. Bueno, imagínate que tú cobras tu sueldo y que te lo dan en un sobre. No te hacen una transferencia, no te hacen nada de todo esto, sino que te dan un sobre con tu sueldo. Y vamos a suponer, cifras redondas, que tu sueldo son 1.000 euros. Entonces tú recibes tu sueldo el día 30, el día 31. Bueno, esto es un poquito más de 1.000. Este es el sueldo del ministro ese que no dio la alarma allí en Valencia. Este es el sueldo de ese ministro. Bueno, recibes tu sueldo y tienes tus billetitos ahí. ¿Cuál de todos esos billetes es tu diezmo? Alguno dirá, como soy zurdo, el de la izquierda. No, yo soy diestro, el de la derecha. No, yo como soy del centro político, entonces el del centro. ¿Cuál será el diezmo de todos esos billetes? El más nuevo, el menos gastado, el más lustroso, ¿no? Como las ovejas de Abel. ¿Cuál será el diezmo de todos estos billetes? Mira, el primero que tú vayas a coger para usarlo, ese tiene que ser el diezmo. Ahora, algunos reciben el sueldo y entonces dicen, bueno, voy a pagar el colegio del niño, voy a pagar el seguro dental, voy a pagar no sé qué, la deuda del Corte Inglés, voy a pagar aquí el alquiler, voy a pagar otro. Y cuando al final algo sobra, si es que sobra, porque es difícil que sobre, este poquito se lo voy a dar a Dios, a ver si llega al 10%. Bueno, y si no llega, entonces cojo el billete con todas las moneditas de la hucha del niño, a ver si lo completamos. Y lo echo allí en el alfolí. Y entonces ese es el diezmo de algunos. ¿Han necesitado fe? No han necesitado fe. Han pagado todos los compromisos que tienen y lo último ha sido lo de Dios. ¿Qué diferencia cuando yo cojo el primer billete y lo primero que hago es diezmar? Esto es de Dios. Y entonces ahí empiezan las matemáticas. Ay, ahora me queda pagar esto y aquello. Bueno, Señor, tú proveerás. Tú lo vas a hacer, tú lo has prometido. Tú me has dicho que lo haga, no es para que yo me quede sin pagar facturas. Tú me has dicho que lo haga, no es para que yo pase hambre. Tú me has dicho que lo haga, es para demostrar tu poder en mí. Entonces, ahí estás en el escenario perfecto para que Dios obre sobrenaturalmente. Y no es que todos los meses Dios va a obrar sobrenaturalmente, porque
pues no sé, muchos de nosotros quizá tenemos un presupuesto en el cual con el salario que tenemos o con los ingresos que tenemos, pues podemos cubrir el presupuesto. Pero necesitamos seguir poniendo a Dios en primer lugar. Necesitamos seguir dándole a Dios el honor que solo Él debe de recibir, que es el honor de ser el primero en nuestras vidas. De manera que si yo hago eso, y no importa si mi presupuesto está ajustado o holgado, si yo hago eso, yo estoy poniendo a Dios en primer lugar, Dios va a salir a mi encuentro. Y eso lo certifica Dios en su palabra. Entonces, diezmar te ayuda a que Dios sea el Señor de tu vida. No uno más, al mismo nivel que tu casero, que el banco que te dio la hipoteca, que el préstamo del coche, que el colegio del niño, que la ropa. No, Dios no puede estar en el mismo nivel. El que salva tu vida es Dios, no es tu casero, no es tu jefe que te paga la nómina. No, el que te salva es Dios. El que puso a su hijo en la cruz en tu lugar fue Dios. No fue tu casero, no fue el del banco, no fue ninguno de esos y nunca jamás lo van a hacer ni podrían serlo. Diezmar es mucho más que ayudar a que el pastor llene su coche de gasolina o que la familia del pastor tenga para comer o que se pague el alquiler de este local. Diezmar es mucho más que eso. Diezmar te ayuda. La semana pasada Natalia nos hablaba de Mamón, ¿verdad? ¿Os acordáis o no? Mamón no es una personita por ahí que nos hace la vida imposible. Mamón es un demonio. Mamón es un espíritu que usa el dinero para meternos miedo, para que nos afanemos, para que tengamos envidias, codicias, para que queramos robar, para que queramos quitarle incluso a Dios lo que es suyo. Y Lucas 16:13 dice que nadie en esta sala puede servir a dos señores. Eso lo dijo Jesús. Jesús dijo, mira, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y al mismo tiempo servir al dinero. Pero Jesús no utilizó la palabra dinero, Jesús utilizó la palabra mamón. Cuando Él estaba hablando allí con sus discípulos y dijo esto, Él dijo, nadie puede servir a Adonai y a Mamón, porque acabas inclinándote sí o sí ante uno de los dos. Y la opción para nosotros hoy es inclinarnos ante Dios y destronar a Mamón, quitarle su lugar de importancia en nuestras vidas. Mira, a veces diezmar duele. ¿Sabes por qué? Porque tu yo todavía sigue muy vivo. Porque tu yo te dice, es tu dinero, tú lo has sudado, tú lo has trabajado, tú eres el que madruga, tú eres el que coge el tren todos los días, tú eres el que llega tarde a casa, es tu dinero, es tu derecho a gastarlo como tú quieras. Pero Dios no dice eso. Dios dice que todo es de Dios y específicamente el diezmo tiene que ser consagrado a Él. Más bien, yo le recuerdo a mi alma que no es dueña de nada, que no puede opinar, no puede opinar. Yo a veces le digo a mi alma, cállate. Cuando a veces vienen pensamientos a mi mente en contra de la ley de Dios, yo le digo a mi alma, cállate. Estás crucificada, no tienes derecho, ni voto, ni opinión. Tú no pintas nada, eres un moco, fuera. No eres nada. Aquí el que manda es Dios. El que tiene la voz de autoridad es Dios. Es que a mí me parece, y a veces uno argumenta en su corazón muchas cosas, porque nosotros tenemos un tipo de justicia, pero Dios tiene otro tipo de justicia. Y lo mejor es que le digamos y le recordemos a nuestra alma la verdad de Dios, que nuestra alma no manda. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo es lo mismo que decir ya no opino yo, ya no reclamo yo, ya no me vengo yo, ya no juzgo yo. No. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que Él diga. Lo que Él diga. Eso es un verdadero cristiano. Lo que Jesús diga. Lo que Él diga en mí. Y va a llegar un momento cuando tú le dices a tu alma que no opine, que su opinión no vale nada. Pablo decía, mis opiniones, mi conocimiento es todo basura
con tal de conocer a Cristo y lo que Él opina y lo que Él dice, entonces va a llegar un momento en que tú vas a diezmar con alegría. Y vas a diezmar con alegría porque lo estarás haciendo con fe. Y por eso Dios dice en 2 Corintios 9:7 que Dios ama al dador alegre. Porque el dador alegre ya no está como, uy, la ley, uy, el diezmo, uy, cuánta cosa. El dador alegre dice, he dado a Dios, confío en que Dios va a abrir lo que tenga que abrir para suplir en su Hijo lo que necesita, porque tengo la fe puesta en Dios. No en el pedacito que tengo aquí de dinero, sino en Dios. Ahora, y vamos a terminar con esto. El diezmo, hoy en día, el diezmo está bajo ataque. Es una de las doctrinas que más se atacan en redes sociales y en muchos lugares. ¿Por qué? Porque mira, el plan de Dios es que ninguno se pierda, eso lo sabemos. El plan de Dios, el deseo de Dios es que el evangelio sea llevado hasta Lleida, ¿no, verdad? Hasta Italia, hasta lo último de la tierra. Ese es el deseo de Dios. De hecho, es el mandato de Dios para nosotros. Y ahí estás tú incluido también, aunque no seas misionero, aunque no seas pastor, aunque no tengas un llamado a tiempo completo. El mandato de Dios fue id y llevad el evangelio y haced discípulos hasta lo último de la tierra. No hasta que se llene este local, que hoy ya está lleno. No. Hasta lo último de la tierra. Y el diablo, ¿qué crees tú que va a hacer con ese plan de Dios? Va a tratar de destruirlo. Va a tratar de que nosotros no nos pongamos manos a la obra. Que no tengamos dinero para enviar misioneros, que no tengamos dinero para hacer un colegio, que no tengamos dinero para sostener familias pastorales. Eso es lo que va a tratar el diablo. El diablo va a decir, bueno, si yo a estos cristianos los agobio con las finanzas para que estén todo el día preocupaditos por su dinero y por sus propiedades, se olvidan de diezmar, en la iglesia no hay dinero, de diezmar, en la iglesia no puede desarrollar proyectos, entonces el evangelio no se va a predicar, porque todos estarán pidiendo su coche nuevo en oración, todos estarán pidiendo para sí mismos. Para sí mismos. El Señor dijo que teníamos que orar. Señor, envía obreros a tu mies. ¿Cuántas veces has orado por eso en el último mes? Que no sea aquí en una vigilia cuando el que está dirigiendo se acuerda de orar por eso. Pero sí que oramos todos los días, ¿verdad? Ay, Señor, acuérdate que yo quiero una moto. Acuérdate que quiero mi novio, mi esposito. Y se nos olvida y Dios nos ha dicho que oremos y que le pidamos a Dios obreros. Ahora, los obreros no son robots inteligentes con inteligencia artificial que van solitos y predican. Oye, a lo mejor es una idea que tenemos que poner en práctica. Pero el misionero come, el misionero se viste, el misionero tiene hijos, el misionero tiene que vivir en un techo. Si el diablo consigue que la mayoría no diezme, las iglesias se apagan, la misión no se cumple. Ese es el plan del diablo, hurtar, matar y destruir. Por eso el diezmo está bajo ataque y algunos dicen, no, ya hoy en día no hay que diezmar. Es más, he oído algunos que dicen, es que en verdad hay que darlo todo al Señor. Sí, pues empieza tú, a ver cómo lo estás haciendo. Porque si no eres capaz de dar el diezmo, ¿tú crees que vas a ser capaz de darlo todo? Pues evidentemente no, es una excusa para no hacer. Ahora imagínate que todos los cristianos, y me voy a ceñir a esta iglesia, imagínate que todos en esta iglesia diezmaran. Hay mucha gente que lo hace. Honestamente tengo que decir que la gran mayoría lo hace. Por eso la iglesia va bien financieramente. Pero mira, queremos hacer un colegio. Con la gracia de Dios hemos empezado una guardería aquí de lunes a viernes para nuestros niños más pequeños. Y ahí está. Pero quiero que sepáis que con la guardería nos toca poner dinero. Que lo sepáis. Y los 7 papás que en este momento traen a sus niños,
quiero que sepan, nos toca poner dinero y lo hacemos con gusto, porque amamos a nuestros pequeños y sabemos que están en peligro. Y sabemos que lo que estamos haciendo es una obligación para nosotros hacerlo, porque vemos el riesgo que corren sus vidas. ¿Sabéis que tenemos un redil en Extremadura, una finca de campamentos nuestra, de la iglesia? Pero quiero que sepáis que a nosotros hacer los campamentos de verano nos cuesta dinero. Nos cuesta dinero, a pesar de que los chicos pagan X. Nos cuesta dinero. Porque con ese X que pagan tus hijos por el campamento, no sé si has echado cuentas de lo que come tu hijo en casa, pues en el redil comen casi que más. Y te aseguro que no llega. Pero queremos que nuestros hijos vayan al campamento. Queremos que vayan, que lo tengan lo más fácil posible. Por eso ponemos unos precios tan bajos, porque no hacemos campamentos para ganar dinero. Es que alguno cree, hacen un campamento y cuántos miles de euros habrán ingresado. Pues quiero que sepas que nos toca poner. Nos toca poner y lo hacemos con gusto porque son nuestros hijos, tus hijos. Y queremos que sean guardados allí durante el verano y que reciban instrucción y que se diviertan y hagan amistades sanas y que tengan un buen ambiente y conozcan a Dios. Nos cuesta dinero. O sea, un campamento, bueno, los que tenéis hijos aquí sabéis lo que valen las colonias, ¿no? 3 días, 2 noches aquí en Barcelona, cuando van con el colegio. ¿Cuánto vale? 200, 300 euros. En el redil pasan 2 semanas enteras por 200 euros. Evidentemente más el tren. Pero ¿por qué digo esto, familia? Porque mira, si todos diezmaran, podríamos extender más rápidamente el reino de los cielos. Y es de lo que se trata. Y cuando hayamos cumplido, junto con el resto de cristianos del mundo, el llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, Dios dirá, ahora es el tiempo que vuelva Jesús a reinar en la tierra. Que es lo que todos estamos esperando, que es lo que todos deseamos, para que se acabe ya esta política barata y corrupta que nos harta la cabeza de tanta falsedad, de tanta maldición que hay en el mundo. Hasta que no venga Jesús, eso no se va a arreglar. Es imposible. El corazón del hombre es... Quiero tomar las palabras del profeta Malaquías, inspiradas por Dios hace miles de años. Y quiero pedirte, por favor, que las oigas con atención. Que las oigas con atención. Porque son para ti. Y es una promesa para tu vida. Dice el profeta Malaquías, dice Dios a través del profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed. Te tienes que mover. Tienes que tomar la iniciativa. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y te dice Dios, y este es el reto de fe al cual yo te exhorto hoy. Te exhorto a que obedezcas esta palabra de Dios, porque dice Dios, probadme ahora en esto. En ninguna otra parte de la Biblia Dios es tan generoso y tan descarado de decirnos, pruébame en esto. Porque en otras ocasiones Dios dice, si me crees, tendrás vida, y si no me crees, la muerte, la maldición. Pero ahora Dios nos dice, fíjate qué generosidad de Dios, probadme ahora en esto. Dice Yahweh de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y tú pensabas que para que sobreabundaran tus finanzas tenías que doblar fines de semana y hacer horas extras y buscar otro trabajo añadido y deslomarte cada día como para no ver a tus hijos ni a nadie en tu casa. No, vas a tener que trabajar, claro que sí. Pero lo que Dios dice es, yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Claro, acuérdate que aquella era una cultura agrícola y ganadera. Si había lluvia, qué bendición tan extraordinaria. Las cosechas iban a ser sobreabundantes. Ahora tradúcelo a tu economía actual.
a tu economía actual. Y deja que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame sobre tu vida bendición. Bendición. No un parchecito que te ofrece Cofidis. No un parchecito, no, que te ofrece el banco. Mira, pide 5.000 euros, ya los pagarás cuando puedas. Eso es un parche, eso no es una bendición. Hablaremos de las deudas en esta serie. Dios derramará bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y dice, versículo 11, reprenderé, porque no eres tú el que lo va a reprender, va a ser Dios. Reprenderé por ti, te lo quiero leer en primera persona, al devorador, y no te va a destruir el fruto de tu trabajo. Dios lo va a guardar. La bendición de Dios te va a poner en los lugares donde tú, casi sin abrir la boca, Dios te va a promocionar. Eso lo he vivido yo. Tengo testimonio de vida, de cómo Dios me prosperó, me levantó cuando trabajaba en el mundo de la informática, por el diezmo. Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, yo no era el más listo de esa empresa. Mis notas habían sido mediocres en la carrera, normales. Pero era asombroso cómo Dios, y a mí era el que subía en el sueldo, subían de categoría, y tenía ahí unos cuantos caínes que se creían que yo era familiar del dueño de la empresa y que estaba por ahí enchufado de alguna manera. ¿Vio? Nada que ver, nada que ver. La bendición de Dios. Y no ha parado hasta el día de hoy. No ha parado. Y que sepáis que, por supuesto, los pastores también diezmamos del sueldo que recibimos en la iglesia. Y por supuesto, todo lo que entra en CCI Barcelona, el diezmo de los diezmos va para Madrid, que es como nuestra iglesia madre. Por supuesto, porque hemos creído en ese principio, en esa ley espiritual de Dios, y funciona. Ahora, el reto de fe es para ti. Y lo que yo te propongo es, empieza a diezmar. Diezma 3, 4, 5 meses seguidos. Y mira a ver cómo va a abrir Dios. ¿De qué manera va a abrir Dios las ventanas de los cielos para bendecir tu vida? Lo va a hacer. Yo sé que lo va a hacer porque Dios es fiel, es poderoso. Él no miente, Él no falla, porque yo mismo lo he comprobado. Él no miente, Él no falla. Probado, Dios lo va a hacer. Y vas a ver que Dios te empieza a bendecir. Y vas a ver que tu alma descansa. Y vas a ver que cada vez que tú le das lo primero, no lo último, el primer 10% se lo das a Dios, Dios dice, este tiene fe. Este tiene fe, bueno, hay que mover los cielos para su vida. Hay que hacerlo. Me gusta la gente que tiene fe, me agrada su colonia, su perfume. Pero el que no tiene fe, el que un mes da y otro no, el que lo da al final, el que lo da de cualquier manera, el que se olvida, y Dios dice, este pobrecito es que no tiene fe, ¿cómo lo voy a bendecir? Si le doy más, lo daño. Se alejará más de mí.